Y han surgido en Bolivia básicamente gente financiada por ONGs que dicen, ah, sí, son revolucionarios, son progresistas, pero son unos traidores. ¿Por qué? Porque siguen siendo extractivistas. Ah, chinga. Perdón, profesor, pero me he emocionado. Claro, desde tiempos del virrey Toledo, de 1570, cuando llega el virrey Toledo y reorganiza el sistema colonial en Sudamérica, en el virreinato de Lima, Bolivia, como México, como Perú, como Chile, fue ubicada en el contexto de la economía mundial como un país proveedor de materias primas. Proveedor de materias primas, es decir, aplicación del extractivismo, depredación de la naturaleza para sacar materias primas e insertarlas en el comercio mundial. 1570. Viene la República en 1825 y el régimen primario exportador, dicen los economistas, se mantiene. Bolivia seguirá siendo un productor ya no de plata como lo era en tiempos coloniales, sino de estaño, de cobre, de plomo y luego ahora de gas, que inserta su producción en los circuitos mundiales de producción. Vamos, más de 400 años así. Esa premisa es verdadera. La segunda premisa verdadera de esta crítica: somos un gobierno emergente de movimientos sociales, populares, obreros, indígena, campesinos. Y es esta fuerza indígena campesino la que ha sacado a luz, con herramientas valiosísimas, la necesidad imperiosa de una relación distinta del ser humano con la naturaleza, lo que Marx llamaba una modificación del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, que bajo el capitalismo y bajo una producción primaria exportadora es depredador. Esa premisa es correcta. Pero a partir de estas dos premisas no se deducen todas las demás. No se pueden deducir todas las demás conclusiones, el famoso teorema de Gödel, ¿no? ¿Qué hace un gobierno revolucionario cuya impronta es indígena, fundamentalmente, que recoge este mandato de respeto a la madre tierra como un horizonte revolucionario, el vivir bien como alternativa al capitalismo, pero que a la vez necesita generar los recursos para producir bienestar? Aún tenemos 2 millones de personas, el 20% de las personas en la extrema pobreza. Tenemos una sola carretera que llega a la Amazonía, que representa casi el 50% del territorio boliviano. Una sola carretera. A medias, encima. ¿Qué hacemos con personas que no tienen en el campo agua potable, electricidad y una escuela de 2 cuartitos con asientos de madera en vez de asientos de adobe? ¿Qué hace un gobierno revolucionario ante este dilema? Tiene que ser fiel a su raíz indígena originaria de producir una nueva relación vivificante, mutuamente vivificante con la naturaleza. Pero necesita a la vez recursos para generar bienestar para su población. Porque si no lo hace, la derecha sí se va a plantear la posibilidad de generar recursos para su población. Y ellos sí saben cómo.
¿Qué hacemos? Yo quiero que se coloquen en mis zapatos. Es complicado. Si solamente nos dedicamos a producir riqueza y a mantener el régimen extractivista para satisfacer necesidades, estaríamos evidentemente renunciando a nuestro mandato indígena y al horizonte comunitario del vivir bien de una nueva relación metabólica ser humano-naturaleza que emerge de las enseñanzas de los pueblos indígenas. Pero si solamente nos dedicamos a preservar la naturaleza y a paralizar la producción para no tocar un solo árbol, los efectos todavía son peores. No solamente sería el efecto de satisfacer estas condiciones de vida para la gente que demanda y que ha visto en su proceso la posibilidad de superar sus condiciones de vida, de abandono y de pobreza secular. No solamente estaríamos dando el discurso a los sectores conservadores para una restauración del neoliberalismo. Lo peor es que estaríamos dando pie a la protección de una situación colonial de los pueblos indígenas. Y este es un tema fundamental. La situación actual de los pueblos indígenas es una situación colonial. La situación y las condiciones de vida actual de las naciones indígenas originarias de toda América Latina es un hecho colonial. Se trata de pueblos y de naciones que han sido destruidas en su orden civilizatorio, no aniquilados, sino fragmentados, parcializados, subsumidos, descuartizados. La actual condición de vida, supuestamente dialógica con la naturaleza, es un hecho colonial hoy, tal como está. Es fruto de la colonia. ¿Y qué nos proponen los compañeros que nos critican? Que dejemos eso así. Que no toquemos las actuales condiciones de vida del movimiento indígena y de los pueblos indígenas. No las toquen. Esas sí son respetuosas de la naturaleza. Momento. Esas son producto de la dominación colonial tal como están ahora. ¿Hay adentro anida una otra manera de entender la producción y la naturaleza? Sí, está anidado. Pero tal como está ahorita, es un hecho colonial, es un producto colonial. Y el congelamiento de las actuales condiciones de vida es el congelamiento de la relación colonial sobre los pueblos indígenas. Y lo peor, es que este intento de congelar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en su relación colonial es una manera de pagar la factura de la plusvalía medioambiental generado por los países altamente desarrollados en el norte. Uso este concepto de plusvalía medioambiental. Hay un costo humano, planetario, de la industrialización de los últimos 100 años, que la han llevado adelante los países del norte, más desarrollados, y que está ocasionando este desbarajuste en el medio ambiente. ¿Quiénes van a pagar ahora ese costo medioambiental de la acumulación? Los países del sur. ¿Cómo? Congelando las condiciones de vida, no tocando árboles, no tocando cerros, no tocando nada, congelando y petrificando las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Esta es la lógica de un medioambientalismo colonial. Y nos oponemos a eso. Y nos enfrentamos a ese colonialismo medioambiental. De mis amigos, compañero Urinas, de nuestro compañero Sibechi,
Y digo que eso es un medioambientalismo colonial, porque se suma, sin saberlo, o sin desearlo, o sin quererlo, a esta dinámica de cómo se distribuyen los costos. El mundo se mueve así. ¿Cómo se van a distribuir los costos de la crisis mundial? Los bancos bien, los empresarios bien, los trabajadores mal. ¿No es cierto? Eso es la crisis. La distribución de los costos de la orgía del día anterior. Eso está pasando en Grecia, va a pasar seguramente en otros países. Lo mismo se trata con el medio ambiente. Son 100 años de depredación medioambiental que ha generado el cambio climático. ¿Quién va a pagar los costos de esta plusvalía medioambiental? Los pueblos del sur, convertidos ahora en guardabosques. A ese medioambientalismo colonial que se suma a la lógica del capital planetario, de convertir a los países del sur en guardabosques, de congelar y de petrificar las condiciones de vida de las naciones indígenas. Contra ese medioambientalismo nos enfrentamos y lo criticamos y lo rechazamos. Y reivindicamos un otro medioambientalismo, un medioambientalismo indígena originario, un medioambientalismo revolucionario, como quieran llamarlos ustedes, que demanda y que plantea una nueva relación metabólica entre ser humano y naturaleza. Necesitamos, eso es imprescindible. No puede haber revolución del siglo XXI, como se llame, sin esta temática. Es una temática que no estaba en el siglo XX, que no la vio Marx, aunque hay unas reflexiones muy lúcidas de lo que él vio, de lo que estaba haciendo el capitalismo al respecto. Pero no hay posibilidad de una nueva economía, de transformaciones revolucionarias en el siglo XXI sin la temática medioambiental. Por supuesto. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando el tema? ¿Qué decimos nosotros? En crítica a este medioambientalismo colonial, ¿no?, que lo calificamos de conservador, de reaccionario y de peligroso. Revisen el debate sobre la Amazonía la Amazonía latinoamericana, los debates del gobierno del presidente Tony Blair, de la gente de USAID, en torno a cómo debería administrarse la Amazonía latinoamericana. Están planteando ellos un proceso de transnacionalización de la Amazonía. Y eso lo quieren irradiar a otros ámbitos de la vida. Claro, es el pulmón. Y dicen, estos latinoamericanos no son capaces de administrar eso. Esto tiene que ser administrado por un consorcio interinstitucional de gobiernos extranjeros que los use para su beneficio, para el pago de esta plusvalía medioambiental que sostiene su crecimiento económico de los últimos 100 años de industrialismo. ¿Qué decimos nosotros? Hemos de salir lo más pronto posible del extractivismo. Necesitamos salir, por supuesto. Pero para salir del extractivismo hay que haber resuelto mínimamente las condiciones básicas de existencia, de vida, de educación y de formación de la población. Necesitas temporalmente ese extractivismo. Lo necesitas. Y es con ese extractivismo de ese gas que estás sacando y lo estás procesando que vas a crear las condiciones de salud, de educación, de alimentación de esta juventud que el día de mañana va a poder dar lugar a una nueva forma de producir basada en el conocimiento, en las tecnologías ancestrales y en las modernas tecnologías de la ciencia, que es un patrimonio universal. Hay que salir del extractivismo, pero estás obligado a usar el extractivismo para salir del extractivismo. Porque lo otro es congelar las condiciones de vida, petrificadas, heredadas de la colonia, de los pueblos indígenas y de tu propio país en su conjunto. Entonces, ¿extractivismo? Sí, sí, profesor. Necesitamos el extractivismo, temporalmente, provisionalmente, como un recodo lamentable en el camino
que nos permite crear las condiciones materiales, subjetivas, educativas, de una producción que no sea extractivista, que no sea primaria exportadora, industriosa en algunos aspectos y del conocimiento en el resto de los aspectos. El siglo XXI va a estar marcado por la economía del conocimiento, no cabe duda, por supuesto, pero hay que crear las condiciones para ello. Hay que crear las condiciones educativas de la nueva generación para ello, las condiciones alimenticias de la nueva generación para ello, las condiciones organizativas de centros de educación, de escuelas, con luz, con agua, con computadora, con internet, para ese tipo de educación, y eso sale obligatoriamente del gas. ¿Es posible producir hoy extractivamente sin tanto efecto en el medio ambiente? Sí, es más costoso, pero hay que hacerlo. En vez de hacer un pozo con 40 millones de dólares, tendrás que hacerlo con 70 millones para prever los efectos medioambientales. Hazlo, y lo estamos haciendo. Aunque cueste duplicar el precio, lo haces. Pero este es un paso temporal, un puente necesario para pasar a la nueva economía del conocimiento y de la industrialización selectiva de nuestro país. ¿Qué propuesta tienen los que nos califican de extractivistas? Si dicen, no queremos el congelamiento de las condiciones coloniales de los pueblos, entonces ¿qué? La plata no cae del cielo. El dinero, los recursos, es trabajo humano y naturaleza transformada. Esa es la fuente de la riqueza, nos decía Marx en el programa de Gotha, criticando al programa de La Salle. Ser humano, trabajo, naturaleza transformada por el ser humano. ¿Qué otra manera tenemos para crear la base material de otra economía? Ser humano, naturaleza. Se nos pide a los bolivianos y a los ecuatorianos cambiar en 5 años lo que ha durado 400. Es como los compañeros que nos piden el comunismo hoy, ya, ahorita, en un solo país, para que se diga que es un proceso progresista o revolucionario. No puedes. Objetivamente no puedes. Tienes un límite en tu capacidad de transformación, no es solamente voluntarismo. Y eso es lo que estamos haciendo en Bolivia. ¿Qué es lo importante de todo este debate? En lo económico, en lo político, en lo social. Que Bolivia hoy es un hervidero de ideas, es un hervidero de acción colectiva, es un hervidero de iniciativas. Es un laboratorio de los procesos revolucionarios, un hermoso laboratorio, fruto de este despertar de una sociedad que ha asumido la voluntad de controlar su destino. Y por supuesto que hay errores, y por supuesto que hay límites, y por supuesto que hay contradicciones. Nada es una taza de leche, pero son contradicciones que las asumimos, que las entendemos, y buscamos la forma de solucionar en el tema de lo democrático, en el tema del Estado, en el tema de los sujetos, en el tema del modelo económico, en el tema del extractivismo. Somos procesos revolucionarios suficientemente autocríticos como para entender nuestros límites, suficientemente autocríticos como para entender nuestros errores, pero suficientemente convencidos como para también atacar con toda la artillería ideológica, lógica, argumental, a quienes consideramos adversarios, en la aplicación de la fórmula Gramsci más Lenin, convencer y derrotar, convencer y derrotar. Muchas gracias.